Los expolios ha sido una constante a lo largo de las distintas civilizaciones, puesto que había dos cuestiones. Una, arrasar la cultura de la sociedad que se conquistaba era un elemento valorativo para lo que significaba la implantación de un nuevo concepto civilizatorio o cultural, ¿no? Y por otro lado, a modo, digamos, de lo que puede ser un concepto de guerra, ¿no? Es decir, de haber conseguido el elemento precioso de la otra cultura para regodearse de lo que habían conquistado. Estos cuadros que hoy se dejan observar sin prisa, custodiados por los sistemas más avanzados de seguridad, son las piezas de un puzzle histórico cargado de avatares y de incógnitas. ¿Qué pasado hay detrás de cada lienzo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuántos como este se han perdido en el camino? De la mano de expertos en esta materia, hacemos un repaso a la historia desconocida de nuestro patrimonio artístico, un devenir de siglos protagonizado por saqueadores, funcionarios oportunistas, magnates y marchantes sin escrúpulos, pero también por personas convencidas del valor incalculable de una obra de arte, que pusieron todo su empeño para garantizar su perpetuidad. Uno de los elementos clave en la pérdida de patrimonio español fue la Guerra de la Independencia. Es decir, Napoleón tenía un concepto de creación de una especie de Estado, de imperio universal, donde a través del concepto cultural de la creación del Museo de Napoleón, del Museo Napoleónico, tendrían que estar en París las mejores obras de todas las culturas. En Sevilla, más de 1 millar de obras acabaron en colecciones francesas, se exhibieron de forma descarada en los palacios de estos militares franceses y luego se fueron vendiendo en los mercados negros o blancos a lo largo del siglo XIX, y hoy día muchas de las obras sevillanas documentadas del retablo donde provienen, de la iglesia donde provienen, de la colección donde estaban, hoy día se encuentran en museos en San Petersburgo, en París, en Italia, en Estados Unidos muchísimo. Este museo, como la gran mayoría de los museos que conocíamos antes como museos provinciales de Bellas Artes, surge a raíz del proceso conocido como desamortización de Mendizábal, que para que nos ubiquemos en el tiempo, se lleva a cabo entre 1835 y 1837. Vamos a ver otro de estos casos de obras del museo, de las que yo denomino de ida y vuelta. Estas obras, al igual que otras cuantas que tenemos en la sala contigua, forman parte del grupo de esculturas que ingresaron con la desamortización en el museo en el siglo XIX, a comienzos del XIX. Son obras que luego se devuelven al sitio de origen porque eran obras de culto y, curiosamente, transcurrido el tiempo, ya en pleno siglo XX, vuelven al museo, pero no como pasó con el Jacopo Frontino, sino a través de la venta. En ese proceso desamortizador, que la finalidad era buena, los medios eran escasos. Y aparte de que los medios eran escasos, no todo el mundo fue muy honesto. Hubo gente que se aprovechó un poco de ese desconcierto de ir anotando, recuperando y documentando todo lo que se incautaba. Y por el camino, y antes del camino, fueron desapareciendo muchas obras. De las más de 2.000 piezas, 2.300 que tiene el museo, en Carlos V solamente está expuesto 134. El resto está aquí. En esa época no todo se hizo mal. Y entonces, en ese proceso de la desamortización, sabemos que se iban marcando las piezas cuando se iban elaborando los inventarios. Y muchas de las obras han conservado ese número y nosotros no lo hemos borrado. Por ejemplo, esta obra es de Juan de Sevilla, que es un San Agustín. Observamos cómo todavía conserva esta numeración C9, que
sabemos que viene de los agustinos calzados, ¿no? Y justamente este número es anterior a la apertura del museo, a ese inventario de 1840. Se hizo en ese proceso de incautación en los conventos, se iba marcando, numerando y elaborando esos listados. Datos como este nos sirven para ir recomponiendo esas colecciones y esa procedencia de dónde venían esos cuadros, esas obras, esas esculturas, que muchas veces se pierde la memoria, pero a veces, curiosamente, repasando los inventarios y repasando físicamente las piezas, podemos ir recomponiendo esa historia material. Y el hecho de tenerlo aquí todo reunido, pues hace que para la obra de arte no solamente es una obra de arte, sino que también es un documento. Y ese es el otro valor que tienen estas obras. Hay historiadores que consideran que tanto el expolio napoleónico como después lo que se deriva de la desamortización supuso como poner de moda el arte español en el mundo, en el extranjero, digamos. Y eso supuso pues, un interés por comprar objetos artísticos españoles y durante el primer tercio del siglo XX se va a producir un hecho muy curioso que es la necesidad, sobre todo, de magnates norteamericanos, de nuevos ricos norteamericanos que quieren, digamos, bañarse en la cultura que no tenían por su propia historia y se dedican a comprar no ya objetos artísticos, sino edificios completos que van a reinstalar en sus casas en Nueva York, incluso van a meter en un bloque de viviendas verticales, en un bloque de pisos, van a meter partes de un claustro medieval. Ahí hay personajes importantes como William Randolph Hearst, ese personaje que está identificado con la película Ciudadano Kane de Orson Welles, que compraba por metros cúbicos, compró iglesias completas, compró claustros completos para sus casas de California, de Nueva York, etcétera, etcétera, y que se desmontaban y se embalaban y mediante barcos se llevaban a Estados Unidos. Y para nosotros uno de los expolios más importantes para el patrimonio andaluz es el Palacio de Vélez Blanco, que como sabéis se encuentra en Nueva York, en el Metropolitan de Nueva York, pero que fue una compra de Blumenthal, también de uno de estos magnates norteamericanos, que lo tuvo primero en el salón de su casa, instalado en su casa de Nueva York, y posteriormente a su muerte la Fundación Blumenthal lo cedió al Museo Metropolitano, que es una de las obras claves, digamos, en la estructuración de ese museo. Con la República, si algo hay, es una importante renovación a nivel cultural, se apuesta a nivel político por la educación, por la cultura, y surge una nueva ley que renueva un poco y pone de manifiesto ciertos aspectos de la protección del patrimonio que hasta ese momento no había. Desde los primeros meses del alzamiento, una de las cosas que empiezan a sufrir es el patrimonio. Desde personas pues, con poca cultura que por animadversión contra los sublevados empiezan a destrozar el patrimonio. Sobre todo, por ejemplo, el caso de las iglesias es en el momento que sufren una importante devastación. En realidad estaría en esta posición. Forma parte de aquella obra que durante el periodo de la Guerra Civil y en la República pues sufrieron la acción humana, ¿no? El deterioro antrópico, fueron fruto de mutilaciones o destrucciones de iglesias y de conventos, ¿no? Algunas se recuperaron. El gobierno republicano se da cuenta que tiene que poner medidas para controlar a toda esa gente que, bueno, pues por la contienda y por lo que significa una guerra civil, destruye el patrimonio. Para ello se crea una junta de defensa del patrimonio artístico que lo que intenta es cuantificar y poner en protección todo ese patrimonio. Eso hace que paralelamente también se tome una de las acciones más importantes, como digo, en materia de patrimonio, que va a ser seleccionar una serie de obras que se decide que no pueden quedarse en Madrid, sino que van a ir acompañando a los diferentes movimientos del gobierno republicano. Creo que es uno de los acontecimientos
más importantes y más reseñables de la guerra civil, porque hay que entenderlo en el contexto en el que nos movemos, donde es verdad que los primeros meses la escasez en general de cosas no era tan importante, pero a finales de la guerra sí lo eran. Incluso hay imágenes y se sabe que pese a los bombardeos, intelectuales que acompañan estas obras ponen su vida en peligro para poder salvar las obras y cruzarlas a la frontera francesa. El expolio de obras de arte, según la Interpol, viene a ser como el tercer gran negocio después de la droga y de las armas en el mundo. Para el caso español, Napoleón, desamortización, guerra civil más el previo de los grandes magnates norteamericanos, ha supuesto un cambio radical a nuestro patrimonio. Es decir, nuestro patrimonio del año 1800 es radicalmente distinto de lo que podría haber sido en el año 2000. España no se libra tampoco de haber hecho lo mismo que han hecho con otros estados europeos con las colecciones que han salido de Europa, ¿no? Generalmente se han hecho a través de compra, de monedas públicas, pero si la compra ha sido lícita, debe de estar donde está. Yo creo que es un proceso tedioso, ¿no? Es empezar a repartir la obra a los distintos países. Crearíamos, por ejemplo, museos excesivamente locales, ¿no? Nos privaría a lo mejor de disfrutar de obras de autores extranjeros en nuestros países o en otros países que disfruten de obras de la pintura española, que la pintura española se conozca en San Petersburgo, en Praga o, no sé, en Viena. Todavía hay muchas cosas que se desconocen, que se pueden ir encontrando, que se pueden ir recuperando y que poco a poco también, porque toda la obra de arte que proceden del mundo negro, digamos, de ese mercado negro, se suelen guardar por las familias que los poseen, pero cuando pasan 2 o 3 generaciones, que se ha perdido ya el origen de esa obra, salen de nuevo al mercado o se empiezan a conocer. Esto quiere decir que en los próximos años pues, veremos nuevas apariciones que nos pueden dar muchas sorpresas gratas posiblemente.